¡Pum! ¡Sas! ¡Pow! ¡Toma esto, Guasón! Jamás vencerás a Batman. ¡Superman! ¡Cuidado! ¿Verdad que te emociona recordar a tus superhéroes? Volar como Iron Man, respirar bajo el agua como Aquaman, ser como una araña, leer la mente, transformarte en lo que quieras. Son algunas de las habilidades que tienen los superhéroes y que fascinan a adultos y niños por igual. Sin embargo, conforme crecemos, nos damos cuenta que en la vida real no es así. Y dejamos a estos superhéroes para admirarlos en los cómics y los videojuegos. La necesidad de tener héroes va más allá de nosotros y por eso es que muchas veces pasamos a los héroes de la vida real que, aunque no tienen habilidades extrahumanas, sí son capaces de vencer la adversidad. Por ejemplo, están los activistas sociales como Malala Yousafzai, quien sufrió un intento de asesinato al defender su derecho como mujer a estudiar. Nick Vujicic, quien ha vencido los obstáculos físicos de su cuerpo. El Dalai Lama, líder espiritual. Nikola Tesla, científico y descubridor de la energía ilimitada. David Rockefeller, quien dice la leyenda se encontró un diamante que le permitió erigir un imperio. En fin, que héroes hay y para todos los gustos. ¿Quién es para ti un héroe de la vida real? ¿Sabes cuáles son los superhéroes de tus hijos? ¿Qué están aprendiendo de ellos? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste, hoy vamos a hablar de héroes y superhéroes. Y bueno, por ahí estábamos diciendo en la cápsula que acabas de escuchar que pues de adulto ya no creemos en los superhéroes. Yo lo dudaría, no sé tú qué opinas. Ahora con todas estas películas de superhéroes, es más, hasta veo a muchos hombres adultos caminando en las calles vestidos como sus superhéroes. No sé, ¿tú qué dirás al respecto? Sobre todo si son hombres, ¿no? Los hombres se permiten de adultos estar vestidos más como sus superhéroes que las mujeres. Pero bueno, lo que vamos a platicar el día de hoy es la importancia y por qué de repente nosotros como desde niños nos acercamos a admirar algunas cualidades que son sobrehumanas, que son diferentes a las que vemos en el entorno, en algunos de estos superhéroes que vemos pues bueno en los cómics, las pantallas de televisión, en los cines, etcétera. Y también dentro de nuestro hogar, o sea, hay algunas personas que se convierten en nuestros superhéroes, a veces es mi mamá, a veces es mi papá, mis abuelos, un hermano mayor, y bueno, conforme vamos creciendo, esta idea de a quién admiramos, a quién consideramos un héroe, o ya le quitamos algunas veces el pronombre de súper, entonces a quién es a quién volteamos a ver, a quién volteamos a admirar y por qué lo hacemos. Y una de las dudas que nos surgió al hacer esta investigación es, ¿qué pasa cuando nuestros héroes son violentos? ¿Qué pasa cuando nuestros héroes, inclusive en el interior de nuestro hogar, podemos estar admirando, por ejemplo, a nuestro papá o a nuestra mamá, y el ejemplo puede no ser un ejemplo muy amoroso? ¿Qué pasa con eso? ¿También se convierten en nuestros héroes? ¿Los seguimos, los imitamos? ¿Qué pasa cuando somos adultos? De esto vamos a hablar, así es que, pues como ves, va a ser un tema muy interesante y que vamos a ver desde varias perspectivas. Así es que quédate con nosotros y venos platicando en redes sociales, que Sandy te irá leyendo, por supuesto, y comentando aquí quiénes son tus superhéroes. Y bueno, le doy los buenos días, por supuesto, a las intérpretes de lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, y también a mi querida Sandra González Rull. Sandy, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy bien, ya leyéndolos, muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando aquí a través de Facebook Live. Saludamos a Beatriz Zamora, Belisa de Arrieta, Juana González, Esther Espinosa, y de ahí para abajo en la lista, bienvenidos a esta transmisión. Recuerde que nos pueden dejar ahí sus comentarios y sus dudas para nuestros especialistas invitados el día de hoy. Y también agregando a lo que habías dicho tú, Cris, y preguntándoles a ustedes para que se sumen con sus opiniones,
¿Quiénes son sus superhéroes el día de hoy o a quién admiran? Por ejemplo, nos dice Dorin Guerra, lo fueron mis padres hasta que al crecer cambió mi concepto y los bajé del pedestal y con los años siguieron siendo héroes pero ya más humanos. Y después también nos dice Abraham Guzmán, llega un momento en que sí lo son, pero cuando ya los observas como seres humanos con defectos y virtudes, dejan de serlo y vuelven a ser tus padres normales. Vamos a ver qué más nos dicen en este tema y saludamos aquí a nuestro público. Bienvenidos, tenemos muchos jóvenes estudiantes aquí en el foro que nos van a compartir estos pequeños su opinión y cómo se sienten o quiénes son sus superhéroes el día de hoy. Muy buenos días. Por supuesto que sí. Buenos días a todos ustedes. Y bueno, con nosotros está el día de hoy Julia Borbolla de Niño de Rivera. Ella es psicóloga, especialista en niños y adolescentes. Julia, ¿cómo estás? Muy bien, encantada. Gracias por la invitación. ¿Tú tuviste un superhéroe o tienes a un superhéroe? Uy, muchísimos. ¿Sí? ¿A quién admirabas de niña? Mira, de niña sí, la Mujer Maravilla. Me encantaba la Mujer Maravilla, porque de alguna manera me equiparaba, ¿no? Con los superhéroes masculinos. Y bueno, sí, mis papás también. Dejaron de serlo un tiempo, pero ahora al verlos a lo largo, vuelven a ser mis superhéroes. Qué padre. Muchísimas gracias, bienvenida. Roberto Vargas Arreola también está con nosotros. Él es especialista, es psicoanalista, especialista en terapia familiar y de pareja. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por Bienvenido. la invitación. Muchas gracias. ¿Tú tuviste un superhéroe o lo tienes todavía? Sí, claro. Batman, sin duda, fue uno de mis grandes superhéroes. Los Power Rangers, ¿no? También. Ah, eres la generación de los Soy Power de la Rangers. generación, sí, efectivamente. Y ¿Cuál por era tu supuesto, también favorito mi de padre. los Power Rangers? Bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero era el azul. Ajá. Sí. Sí. Justo por colores lo decía, Por ¿no? colores, Ajá. exactamente. Muy bien. Sí. Bienvenido, Roberto. Gracias Muchas por estar gracias. aquí. También Muchas está con gracias. nosotros Alejandra Bux. Ella es psicoterapeuta especialista en estudios de género y es directora general del Centro de Salud Mental y Género. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto Encantada de tenerte por estar aquí. aquí Igualmente. en este programa. Oye, ¿tú tuviste un...? También a mí me tocó compartir con dos hermanos su gusto por Batman, como bien dice Roberto, por Superman, pero además también como mujer, en ese tiempo como niña me gustaba, por ejemplo, el papel que tenía Batichica, ¿sí? En ese tiempo de niña. Y luego ya más adulta, como Julieta bien dice, también la Mujer Maravilla. Ahora entiendo que en el fondo, pues la Mujer Maravilla no es más que el arquetipo de Artemisa y eso me parece algo muy interesante. Entonces sí, y también mi padre y mi madre en algún momento dado de la vida y ya después quitándoles el traje, dándome cuenta que son seres humanos, de todas maneras admirándolos, que es otra cosa. Claro, sí, Muchas es gracias. otra cosa, pasa a ser otra cosa. Batichica, caray, Sí. me encantaba Batichica también. Sí. Bienvenida, mi Ale. Y bueno, Gracias. está Josué Rafael Tinoco Amador, él es doctor de investigación psicológica y profesor de psicología social de la UAM Iztapalapa. ¿Josué o Josué o cómo? Josué, está bien. Josué. Hola, buenos ¿Cómo días. estás? Bien, muy bien, emocionado aquí por escuchar superhéroes. Ajá, ¿y tú? Cuéntame. Pues quizá un poco diferente a la idea de superhéroes, porque mis familiares les gustaba mucho escuchar la radio. Y entonces Calimán era Calimán, el superhéroe claro. entonces que uno podía acceder. Realmente También. el acceso a televisión no era tan fácil y entonces se imaginaba uno las historias, esas habilidades que tenía de poder controlar la mente justamente. Claro, Sí. y te encantaba sentarte a escuchar su programa de radio. Sí, se Claro. deleitaba. Y ahora pues ha surgido otra vez su interés. Y por ahí también tengo mi camiseta. Me la iba a traer, pero pensé que no iba a ser muy ¿Ves? apropiado. Los hombres tienen chance de Claro. hacer eso. Yo no he Y visto a ninguna disfruto mujer usarla. vestida de princesa caminando por la calle, pero ¿cuántos hombres con sus superhéroes, Sí. no, con sus playeras de superhéroes pueden caminar por la calle? Caray. Y me es, encanta que- es un poco de envidia, me da. No, qué bueno. Y mis Digo, no es que alumnos me de quiera repente. vestir de princesa, pero tal vez de Batichica estaría padre, Estaría o muy de la Mujer Maravilla, ¿no? Anímate, Sandy, tu chiquitina. Anímate, mi hija no se quita el disfraz de Mujer Maravilla Ay, también. claro. Oye, y una anécdota de mi esposo, cuando era chiquito no se quería quitar el disfraz de Superman, pero iba a una escuela en donde ya llegó un momento que, señora, pues el niño tiene que venir con el uniforme o con el vestuario adecuado, ¿no? El tercer día, el cuarto día, entonces, hasta que le dice mi esposo, era chiquito, ha de haber tenido unas
6 años le dice a mi suegra, bueno, está bien, mamá, me voy a ir de Clark Kent. qué Se fue disfrazado de Clark Kent. Está lo máximo, no. Y hoy lo sigue admirando a Superman. Sí, bueno, tenemos toda la colección de cositas, de souvenirs y todo de Superman. Sí. En mi casa es Superman. Te digo que los hombres tienen como más permiso, pero bueno, ya nos dirán ustedes qué es lo que opinan al respecto. Y bueno, tenemos un sondeo. ¿Me acompañan a verlo? Por los deseos de progresar, de llegar a ser alguien o imitar a alguien. Por sus conocimientos. Para poder salir avante, porque son una muestra más que nada, por eso. Porque nos falta amor. Porque si no admiramos a alguien, nos admiramos primero a nosotros mismos. Es necesario, ya que al nosotros admirar a alguien nos motivamos para nosotros ser mejores personas. Pues yo digo que para sentirnos bien, porque necesitamos un modelo para sentirnos bien, o pues para alguien que nos guíe, que veamos que nos va a ayudar a ser mejor persona. Puede ser porque siempre necesitamos algo más grande para llegar a ello, para tener un objetivo. Una parte por el reconocimiento que necesitamos brindarle a los demás para saber que somos alguien especial, y pues por lo que hacen por nosotros. Yo creo que la admiración es parte esencial y natural del ser humano, porque eso lo impulsa a crecer y a seguir evolucionando, a buscar conocimiento. Creo que es algo inherente de la naturaleza humana el tener un ejemplo a seguir. Pues es necesario para tener algo como que aspirar, ¿no? Tener alguna aspiración. Precisamente sobre eso nos comentan aquí en redes, sobre esta pregunta, y dice Mirna Cardosa, me encanta el tema y es urgente tener modelos para nuestros niños y jóvenes, y también para los que ya somos adultos mayores, porque la vida siempre necesita motivaciones. Claro. ¿Por qué los seres humanos necesitamos admirar a alguien? Bueno, el héroe es ese que hace lo que yo no me atrevo o lo que yo no puedo hacer, y entonces me realizo en él, ¿no? O sea, es un modelo de conducta que me gustaría tener, pero no tengo. Y yo creo que eso es una forma como de compensar a lo mejor una necesidad propia de poder realizar cosas, ¿no? Sí, como dice la gente, y me encanta en el sondeo, hablan de una necesidad. Es como, tengo que ir hacia algo más. Claro. Es una tendencia natural. Sí, bueno, a mí me gustaría hablar antes que nada del concepto de heroísmo, ¿no? Yo creo que el concepto de heroísmo es importante comprender que no es ni un valor ni una virtud, es una acción. Entonces es un acto, por lo tanto cualquiera podemos convertirnos en héroes o heroínas, en el caso de las mujeres. Entonces yo creo que a lo largo de la vida, sobre todo entre los 2 y los 6 años, que es cuando se empieza a socializar más lo que se está viendo, mucho de lo que aprendemos, lo que aprenden como niños, niñas y aprendimos nosotras y nosotros como niños y niñas, fue a través de la imitación de las cosas, ¿sí? Entonces, claro, si yo veo que los personajes, por ejemplo, este personaje de Batman, que además es una mezcla de un cuento de Leonardo da Vinci y además son 3 elementos que están allí conjugados, de un murciélago que se viste, que tiene no superpoderes, pero sí tiene todos los mecanismos para poder crear el batimóvil, hacerse de un compañero que es Robin, y entonces lo que vemos es que tienen acceso a tener un poder y a ejercerlo. Entonces esa parte siempre va a tratar de verse como algo a lo que el niño o la niña en esa etapa y posteriormente el adulto o la adulta va a querer imitar. Porque quiero eso, porque yo siento que si yo tengo ese poder voy a ser mejor, voy a ser diferente, voy a ser más popular, y entonces por eso tenemos como seres humanos esa necesidad de seguir algo que siento que me ayuda a ser diferente y a tener un disque superpoder. Pero entonces, bueno, basándonos en esto que dices, o sea, cuando alguien realiza una acción que admiramos, entonces envuelve nuestro héroe. Sí. Pero a los seres humanos le hemos puesto la palabra super, ¿no? Sí. O sea, cuando ya son cosas que van más allá, como ahorita lo que estamos viendo, y esto dices, Batman, sí es cierto, se parece más a nosotros, ¿no? Pero estamos viendo, por ejemplo, a Thor, ¿no? Que es como casi, es un semidios, o de repente a otros que de las manos hacen cosas mágicas, o que vuelan, o que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Le ponemos el súper. ¿Por qué le ponemos el súper a los héroes de repente?
Sí, me parece que también es importante recalcar estos atributos extraordinarios, ¿no? Que muchas veces se tienen hacia estos superhéroes. Me parece que también justo a partir del desarrollo, esto que comentas de los 2 a los 6 años, sí coincido, justo estamos hablando de un niño que depende todavía mucho de sus padres y en ese sentido le tiene que colocar una serie de atributos extraordinarios de ser todopoderosos o de ser omnipotentes, muchas veces para poder sobrevivir. O sea, sí se los ponemos de chiquito a nuestros papás, sí, esos poderes sobrehumanos. Sí, por supuesto, sí. Es algo natural, es parte del desarrollo. ¿no? Ya paulatinamente, de manera gradual, sí va apareciendo el principio de realidad, donde también es importante dar cuenta que nuestros padres no lo son, o no son superhéroes, no son todopoderosos. Tiene que ver con nivelar, o sea, yo soy chiquito y no puedo hacer muchas cosas, entonces yo necesito admirar a alguien que sí puede, ¿no? Tiene que ver con la dependencia, ¿no? Sí. ¿Y tú? Y tendría también que ver justamente con qué tipo de héroes son los que consumimos hoy en día. Hemos perdido la noción del héroe que compartía no solamente las habilidades. Finalmente todos los héroes a lo largo de la historia lo que han hecho es, tienen una habilidad, un poder, algo que los envuelve, que los llena de misticismo, pero tenían filosofía. Y hoy en día nuestros héroes ya no tienen filosofía, simplemente es una habilidad que les permite desarrollarse, romper, destruir, avanzar, conquistar. Pero ¿qué hay de fondo una vez que lo consiguen? Ya no nos nutrimos justamente de esta filosofía. ¿Cuál podría ser como la diferencia? ¿Qué recuerdas que tenían los superhéroes de antes? Danos un ejemplo de esa filosofía. Anteriormente entonces los héroes eran héroes todo el tiempo, porque no solamente lograban conquistar terrenos, sino transmitían enseñanzas de cómo vivir el día al día. Y hoy en día lo que tenemos simplemente es que necesitamos resolver esta situación, veamos al héroe, invoquémoslo, llamemos a Megamente, chicas superpoderosas, cualquier héroe que nos venga a resolver lo que nosotros no podemos solucionar. Y queda de lado la enseñanza del día al día. Bueno, hay algunos que han permanecido sus historias en el tiempo por esta misma filosofía, porque estoy pensando precisamente en la historia de Superman o de Batman, que es el bien, ¿no? El salvar, el librar a la población o al lugar en donde están del mal, y siempre están buscando defender y proteger. Claro. Sí. Oye, y sobre las acciones, nos dice aquí Diana, mi hija dice que en este momento su héroe favorito es el chico de apellido Gassama, que salvó al bebé en París. Es un héroe sin capas, es una acción heroica. Claro, muy importante. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. No tengo un héroe específico, ¿sabes? No podría decírtelo. Más que mis héroes serían mis padres. Mi mamá, porque ha luchado todo para sacarme adelante y a donde, a pesar de que está enferma, pues siga adelante. Para mí, mi héroe sería mi madre. ¿Por qué? Porque ha hecho muchas cosas por mí. Gracias a ella soy quien soy. Mi héroe de momento es Luis XVI. Es una persona que inspiró demasiado a su pueblo en Francia en esa época, que estamos hablando del siglo XV, siglo XVI. Y él fue un gobernante, fue un rey, el rey Sol, así fue conocido históricamente. Y este rey Sol lo que hizo fue promover todo lo que son las culturas y las artes dentro de su gobierno. Mi mamá es mi héroe, porque ella siempre ha pensado más en la felicidad de las otras personas, no nada más de sus hijos, sino de su familia o personas que la rodean antes que en ella, y pues para mí eso es un héroe. Mi padre, pues porque él hace todo por mí y sin esperar nada de cambio. Para mí, pues mi familia, en diferentes momentos, porque siempre han estado conmigo y me han apoyado en cualquier punto que yo necesite. Mi papá, porque es la persona más maravillosa del mundo mundial. Para mí mi héroe yo creo que es mi mamá. Yo creo que toda mi familia es mi héroe, porque ellos siempre han estado para mí apoyándome y gracias a ello creo que soy quien soy. Muchísimas gracias, gracias por responder a todas nuestras dudas y sobre todo, ¿qué tal? No son niños, ¿eh? No son chiquitos los que nos están diciendo y la mayoría nos dice a mi mamá, a mi papá, a mi familia, ¿no? Son los que están admirando, pero si hay un momento en el que los jovencitos, los niños, le ponen atributos de superhéroe a sus papás.
¿Sí? ¿Cuándo Sí. es esto, Ale? Bueno, justo lo que comentaba Roberto, ¿no? Esta parte de que dice, es necesario admirar a alguien para sobrevivir. O sea, eso, es algo que es inherente al ser humano. Entre las necesidades básicas está esta necesidad de pertenencia, esta necesidad de seguridad, de amor y de tener un ejemplo o un modelo a seguir. Entonces, claro que los niños, las niñas, nosotros como adultos, seguimos diferentes modelos que tiene que ver con los atributos estos de ¿no? Superhéroes. Sin embargo, a mí hay algo que me gustaría mezclar, que se quedó un poquito en el tintero en relación a lo que comentaba Joshua, que es esta parte de la filosofía. Como es una acción, entre la filosofía que tiene que ver con la acción de un superhéroe, está el punto de que lo hago para algo social, ¿sí? Tiene que ser una acción que tiene que ver con algo social que va a ayudar, por lo tanto, a un colectivo, no en lo individual, y que no voy a tener yo solamente más que la recompensa de sentirme satisfecho o satisfecha, ¿sí?, por haber logrado salvar a ese colectivo. Entonces, el día de hoy, es lo que estaban ustedes comentando fuera de aire, que de pronto ahora hay algunos superhéroes y superheroínas, pero más superhéroes, que tienen mucho que ver con la cuestión de la violencia. Y entonces tenemos que cuidar mucho qué se les da a esos niños y esas niñas para que puedan realmente adquirir de esos superhéroes las cosas positivas, ¿sí? Sí, y se coloca en como está en el pensamiento mágico, entonces no lo voy a poder colocar solamente en ese superhéroe, sino que entonces puedo hacer una especie de, como se dice en psicoanálisis, de desplazamiento hacia mi mamá y hacia mi papá. Entonces yo coloco allí, en mamá y en papá, esas habilidades y esas capacidades que veo en los superhéroes cuando tengo un papá y una mamá que de repente pues me resuelve todo porque yo no puedo, como decía Julieta. Claro, y aquí hay algo importante. Yo veo que los niños chiquitos lo que admiran es el poder, no la misión. Exacto. Entonces ellos juegan a ser el Capitán América y dicen, tengo poder y te voy a destruir. O sea, ¿Qué es? realmente el ídolo es el poder, es la violencia, no es la misión social. Y aquí hay que... es lo que se ha perdido, ¿no? Es lo que se ha perdido. Porque antes sí Claro. existía la misión social. Exacto. Claro. O sea, yo sí me acuerdo, por ejemplo, que te decían este tipo de cosas. Y ahora sé buen estudiante y apoya a tus papás, porque los héroes somos así o los superhéroes somos... Y entonces te daban la lección al final de la acción, ¿no? Claro, y ahora tenemos como antihéroes, o sea, el héroe es el niño burro del salón, el niño que se atreve a retar o el niño que molesta y se trae a todos sometidos, ¡wow! Es mi héroe. Pero entonces lo que estoy admirando es el poder que logra. O sea, la violencia. Y no El veo acosador, atrás, ¿no? sí. El efecto social. Oigan, pero hay algo que me llama la atención, ahorita te doy la palabra, mi Sandy, hay algo que me llama la atención en este sondeo que no sé si ustedes lo perciben igual que yo. La mamá. La palabra sacrificio. Sí. O sea, me Que hay llama que tener cuidado. muchísimo la atención Sí. que ellos dicen, yo admiro a mis papás, pero ¿por qué? Por el sacrificio que han hecho. O sea, ya no es la acción, sino es también como que algo cambió en el camino, ¿no? O sea, eres mi héroe porque te sacrificas, porque tú te pones al final, porque tú le das a los demás, una inclusive lo dice, ¿no? Es que mi mamá está dando todo el tiempo a todo el mundo, entonces yo por eso la admiro. ¿Qué tanto esto está bien, qué tanto es sano que de repente mi héroe sea alguien que no se voltea a ver a sí mismo, que no se cuida y que solo cuida a los demás? ¿Qué opinan de eso? Claro, yo creo que tiene que ver mucho con la cultura mexicana y la representación que se tiene de la madre, ¿no? Como una mujer abnegada, una mujer que se sacrifica por sus hijos, que nunca se mira a ella misma, sus necesidades. Entonces sí, me parece que puede ser incluso una cuestión a revisar, ¿no? Precisamente ante una situación de esta índole o ante una situación en la que esperas que tu héroe te satisfaga todas tus necesidades, de algún que modo siempre no esté ahí para ti, ¿no? A todas horas, Exacto. a pesar de sí mismo, ¿no? Y sí misma. Porque en este caso pondría yo a los dos, también dijeron de papá. Sí, pero repitieron más la mamá, y eso tiene mucho que ver con los mandatos de género. ¿Sí? En los mandatos de género está el rol de género de la mujer es ser y estar para el otro o la otra en su totalidad. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado que esa característica se convierta en supermamá, en superheroína,
¿por qué no? O sea, realmente sería desde el sacrificio y no desde la capacidad de resolución de situaciones que le puedan devolver al niño o a la niña, que todo mundo lo podemos hacer desde este lugar, de este juicio de realidad del que hablaba también Roberto. No, además hablan de es mi héroe porque me da, pero no porque yo quiera ser así. No implicaba un modelo de identificación, sino más bien es mi héroe porque me ha dado y me resuelve. Porque me da y porque se sacrifica. Sí, claro. Exacto. Oigan, a ver, Sandy, dinos, es que justamente nos dicen, hablando del ámbito familiar, Johnny Rodríguez aquí en Facebook Live, los niños admiran e imitan lo que está a su alrededor en su ámbito familiar y social. Lamentablemente muchas veces en sus familias o en la sociedad hay violencia y a veces admiran o imitan a quien no deben admirar. Claro. Y también en la filosofía de vida, o un ejemplo nos dice aquí Joan Goza, mis superhéroes fueron muy humanos. El primero fue Robin Hood, porque mi papá me regaló revistas ilustradas de este personaje, y después Candy Candy, de la cual aprendí sobre fortaleza y me hizo pasar por muchas emociones como el amor, el dolor por una pérdida como la muerte. Fíjate, ahí como que hay más identificación de humano a humano. Pero el primer comentario también es muy interesante. ¿Qué sucede cuando tú estás admirando esta violencia en tus superhéroes? Esta fuerza, pero no una fuerza para salir adelante de una adversidad, sino una fuerza para lastimar. Ahí cómo podemos moldear a los niños. Uniendo al comentario que nos está diciendo Sandy, y esto de las mamás, por ejemplo, es a través del sacrificio, hablando de género, pero de los papás, sí de repente se escucha, sí quiero ser como él, y muchas veces el ejemplo a seguir puede ser de corrupción, de narcotráfico, de poder, y ahí sí se oye y se escucha, quiero ser como él. Exacto. ¿No? O sea, parece que en eso ahí hay un pequeño cambio. Tendríamos entonces como cambio. Elementos que van conformando la psicología del héroe, esta noción de sacrificio que se avienta por todos los demás, pero que milagrosamente sobrevive, que le permite esa habilidad a hacer cosas que nosotros no hacemos, pero además lo que se ha preferido en los últimos tiempos es una cultura egoísta. Lo hace ¿por qué? ¿Qué beneficio va a obtener? Y además, ¿qué egoísta soy yo porque no participo? Entonces, hemos visto un cambio en algunos superhéroes en los últimos tiempos. Me viene a la mente, quizá los niños no lo recuerden, a las chicas superpoderosas, que en algún capítulo le enseñan a la ciudad, a los ciudadanos, cómo defenderse. Y entonces cuando terminan de enseñarles qué pueden hacer para sobrevivir al malo o para destruirlo, dicen, entonces no las necesitamos ya. Y entonces te das cuenta que el héroe somos todos, la colectividad, pero aprendimos a ser egoístas, que lo haga otro, que funcione aquel, o que me lo haga para mi beneficio. Y estos son los tipos de superhéroes que estamos teniendo hoy en día, que logran beneficios inmediatos, pero ¿a qué costo? ¿Y qué exigencia van a tener para la sociedad? Tienen una ganancia secundaria, ¿no? Porque todos los superhéroes que estamos viendo, por ejemplo, tienen mucho dinero. Exacto. Chicas guapas. Chicos guapas, chicos guapos. No, además, sí hay ganancias secundarias. El fin justifica los medios. O sea, si te fijas, el superhéroe también destruye, también mata, también, pero es para ayudar, ¿no? Entonces, está permitido la violencia, la agresión. Se está avalando. O sea, ahí hay una confusión, ¿no? De valores. Y por ejemplo, ahorita que Joshua menciona a las chicas superpoderosas, como bien dice, quién sabe si a los niños y niñas que nos acompañan ¿los conocen ustedes, chicos? De las chicas superpoderosas. ¿Las superpoderosas les tocaron? ¿Algunas les tocó? Sí. Bueno, entonces ya no nos sentimos tan grandes, ¿verdad? Pero algo muy interesante es que hay un estudio de una mujer argentina que habla justamente de cómo nacen esas 3 niñas. Y nacen por un error. Y eso también tiene que ver por una cuestión de género. O sea, es un error que hace el profesor, creo que se llama Utonio, y entonces resulta que nacen por un error y en inglés el nombre del show o del programa tiene mucho que ver con flores. O sea, tiene que representar las flores, los colores y la dulzura. Entonces, está replicando en ese sentido estereotipos todavía muy de género, ¿sí? Aunque, por otro lado, afortunadamente, muestran a 3 niñas que son fuertes, que sacan la rabia, que sacan el enojo, que son sentimientos no avalados por una sociedad comúnmente como la sociedad en la que estamos, ¿no? Y son muy pocas, también tenemos que ver que si nos ponemos a ver la lista de superhéroes
Y de superheroínas, pues la lista de superhéroes es mucho más larga que la de superheroínas. Sí. Bueno, pero empezaba ahora con las emociones, ¿no, Ale? Porque sí recuerdo que la verde era la enojona. Bellota, burbuja, ¿no? Pero ya empezaban a poner un poco sobre la mesa las emociones, porque antes era los valores cotidianos, como dicen ustedes, ahora la violencia y las emociones faltaban y algunos ya empiezan a ponerlas ahí sobre la mesa, ¿no? Sí. No, y ahora hay ídolos o superhéroes youtubers. O sea, niñas y niños que tienen su canal y que hacen cosas y realmente son superhéroes porque yo no puedo tener tantos followers. O sea, es mi héroe porque tiene lo que yo quisiera. Pero volvemos al poder. Pero lo único que tiene, yo veo, por ejemplo, hay un chiquito que lo que hace es abrir juguetes. Es todo lo que hace. O sea, en su canal, hoy voy a abrir un juguete y veo en qué funciona. Para los niños es lo máximo verlo porque quisieran estar ahí. Pero no hacen nada de poderoso. No hace nada espectacular más que abrir un juguete y ver cómo funciona el juguete. Yo no lo he visto. Y tiene no sé cuántos seguidores. Más famoso a partir de ahorita. Pero claro, es famoso porque tiene seguidores. No sé cómo explicarte. Sí, claro, claro. El poder está en los seguidores. Es el poder. O sea, entonces podríamos decir que con el tiempo el poder va cambiando de forma. El poder a costa de lo que sea. O sea, si yo tengo poder, soy un superhéroe, no importa cómo lo obtuve y no importa para qué lo uso. Es el simple poder. De ahí viene el bullying. El bullying en las escuelas es el que tiene poder. Y eso se avala. Si tú tienes poder, ahora se aplaude. Se aplaude. Sandy, ¿nos querías leer un...? Es que Ana Karina nos dice, mi hijo dice que soy mamá Hulk. Y porque me pongo verde cuando me enojo y porque soy la mamá más fuerte del mundo. Yo no lo creo así, ya que físicamente me rompo fácil y emocionalmente soy muy chillona, pero para mi peque soy mamá Hulk o Hulk. Pero también Hulk es porque se enoja, ¿no? Se pone así porque es enojón. Yo les decía a mis hijos que ustedes deciden, ya es hora de dormir, ¿qué quieren? ¿Mamá Hulk o quieren mamá linda? Mamá linda, a dormir, chiquitines. Pero fíjate, a lo mejor aquí podríamos entender también que los superhéroes pues son vulnerables, porque también muchas de las historias todas tienen o la kriptonita o algo que detona esta parte que los hace más humanos, los hace vulnerables. Pero entonces la característica de vulnerabilidad los hace más humanos. Sí, por supuesto. Yo creo que también es importante en estas historias y en general en las historias familiares que haya esa vulnerabilidad en los padres, que se asuman como personas con faltas, ¿no? Con debilidades, con defectos. Oye, pero antes de que se asuman como personas con faltas, ¿no tendríamos que estar muy conscientes de que al principio vamos a ser sus héroes? Claro. O sea, ¿cómo enfrentarnos a eso como papás? O sea, yo sé que soy vulnerable, como dice esa mamá, ¿no? Sí, yo sé que pues yo no soy Hulk. Pero él no lo sabe. ¿Cómo me enfrento a eso? ¿Está bien que él me vea así? ¿Está bien que ella me vea así? Definitivamente yo creo que hay que ser conscientes y tomar responsabilidad sobre el ejemplo que damos hacia nuestros hijos. Definitivamente el manejo emocional, ¿no? Que puedan tener los padres o la asertividad que también puedan tener son muy importantes porque finalmente somos personas que somos ejemplos, ¿no? Y nos van a imitar, como ya también hemos estado comentando. Entonces sí, pues habría que hacer una revisión y toma de conciencia sobre estos modelos, ¿no? Que nosotros Ale, tendríamos que enseñarles nuestra vulnerabilidad a nuestros hijos desde que ellos son pequeñitos, que somos vulnerables. Sí. Yo siento que sí, porque estamos con eso pudiendo mostrarnos como las personas que somos, con defectos, con virtudes, con alcances, con limitaciones, que sí hay cosas que voy a poder lograr y podré a lo mejor verme como superheroína ante ese niño o niña, y cosas también que no puedo. Yo creo que ahí es donde justamente empezamos a realmente devolverles una realidad y no una idea de vida que no es real, porque entonces cuando ya crecemos y vemos que ese papá o esa mamá ni era tan grande como yo creía, ni puede con todo, ¿sí? Me voy a llevar una decepción muy grande. Entonces me parece que sí tenemos que estar muy atentos y atentas a mostrar cuáles son nuestros alcances reales y nuestras limitaciones reales. La vulnerabilidad no tiene nada de malo. De hecho, se habla mucho que cuando hablamos de vulnerabilidad y verdaderamente estamos conscientes de ella y cómodas con esta vulnerabilidad, puede ser mucho más benéfica que en lo contrario. Ahí, por ejemplo, lo que tendríamos que checar es
lo que estamos haciendo es transmitirle una forma de vida, unos valores, una enseñanza, y le estamos enseñando justamente a que ellos también van a ser héroes el día de mañana. Lo que se ha encontrado con investigaciones que hablan de por qué la gente decide ser héroe, lo que hace la diferencia entre muchas cosas tiene que ver, antes de este momento heroico, cómo era su relación social, cómo se llevaba con su familia, con su colectividad, y eso determina si uno es un héroe o no. Qué importante, fíjate qué importante son el ejemplo que damos, ¿no? Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Para mí un héroe es una persona que esté dispuesta a hacer lo que sea por los demás sin pensar, primero pensando en los demás antes que en ella. Un héroe debe de ser un líder. Y un líder es una persona que debe proseguir, que debe inspirar y debe de motivar a las personas que lo siguen. Alguien que hace el bien sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, Miguel Hidalgo, ¿no? Pues una persona que hace algo maravilloso por alguien más. Vaya, para mí un héroe es alguien que hace algo, un cambio positivo y que deja trascendencia. O sea, una vez que ya no está, aún lo siguen recordando por lo que hizo y que fue algo positivo. Aquella persona que antepone las prioridades de los demás antes de las propias. Alguien capaz de cambiar las cosas, ya sea en diferentes ámbitos, no importa cuál, sino algo que sea importante para la sociedad. Más que nada una persona que ayuda a los pobres, a la gente necesitada. Un héroe es una persona que sacrifica todo lo que puede para proteger a los demás. No sé, alguna persona que hace cosas sin esperar nada a cambio, cosas por los demás. Pues bueno, ya estoy de este lado con todos estos superhéroes. ¿Qué tal, Miren qué padre está nuestro panel el día de hoy. Bueno, nuestro foro más bien, lleno de puros chiquitines. Gracias por estar aquí. Tenemos por aquí a Maya. ¿Cómo estás, Maya? Bien. Bienvenida. Gracias. ¿Qué edad tienes tú, Maya? 12. ¿En qué año vas? En primero de secundaria. Ay, qué padre. ¿Y está padre la secundaria? ¿Estás contenta? Mucho. Oye, y estamos hablando de los héroes y de los superhéroes. ¿Tú tienes algún héroe, alguna heroína? Sí, uno no muy conocido, pero que se llama Materatsu, que él o ella no, su fuerza no sé, pues, de los músculos, algo así, sino su inteligencia, que es lo que la define. Ella dijiste él o ella. Ella. Es ella, es una niña, es una jovencita. No, es un lobo. Ah, es un lobo, ok. ¿Un lobo que se convierte a veces en mujer? No, o sea, era una mujer, pero algo pasó y se convirtió en lobo. Ok. Y ahora que ella es un lobo muy inteligente. Sí. Y por eso la admiras. Sí, porque vence a los superhéroes no con la fuerza, como son los mayormente superhéroes, sino que con la inteligencia. ¿Qué cosas hace? ¿Nos puedes contar una? Pues como todo superhéroe, vence a villanos y trata de salvar a su pueblo natal de los villanos. Oye, ¿y en tu familia tienes alguien a quien admires? Sí, mi hermano. ¿Es más grande que tú? Sí, tiene 18 años. Ok. ¿Y qué admiras en tu hermano? Que no se rinde, pase lo que pase. Puede pasar todo tipo de cosas y él sigue de pie sin que lo que importa no pase, lo que en él pase no importa, para que siga feliz. Tú lo ves que él siempre se levanta y siempre sigue adelante. Sí. Y eso admiras mucho en él. Demasiado. Ok, muchísimas gracias, Maya. De nada. Gracias por contestar. Y bueno, por aquí tenemos a Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien. Oye, ¿y tú también vas en primero de secundaria? Sí. ¿Eres compañero de Maya? Sí. ¿Y tú a qué héroe admiras? A muchos, pero... ¿Cuál es tu favorito? ¿De superhéroe? Es de Marvel. Es de Marvel, claro. Es Doctor Strange. Ah, ¿y qué te gusta de Doctor Strange? Que hace magia y pues me gusta porque desde el principio no sabía nada y entonces quería arreglar sus manos y entonces le enseñaron poderes y pues ya empezó a hacer todo eso, salvar a... Bueno, ya pues ha pasado mucho que ya no lo veo. Ajá. Y pues me gusta cómo hace sus cositas y todo eso. Y es bien padre, a mí también me encanta el Doctor Strange. Sí. Aparte, como dice Sandy, está bien guapo. Oye, ¿y de tu familia? ¿A quién admiras en tu familia? A mi hermano. ¿También a tu hermano?
Sí, es mayor, es que tengo dos. Uno mayor, pues él me ayuda porque si, por ejemplo, si se me descompone algo, pues él me lo arregla. Él Como por ejemplo que si se descompone alguno de tus aparatos electrónicos o si se descompone un juguete, si se descompone, ¿qué? Pues sí, más o menos eso. ¿Más o menos eso? Él lo sabe arreglar. Sí. ¿Él qué edad tiene? 18. También 18. Fíjate, muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. Gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, por acá tenemos a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Tú también en primero de secundaria. Sí. Todos son compañeros del mismo salón. Sí. Y bueno, tú, ¿quién es tu superhéroe favorito? ¿Tienes alguno? Sí, tengo muchos, pero mi superhéroe favorito es el Hombre Araña, porque crecí con él. Veía sus series y todo eso. ¿Y qué le admiras? Admiro que busca la manera de cómo vencer al villano. Busca la forma de, por ejemplo, ayudar a la gente. Que, por ejemplo, en Spider-Man 2, como para el tren, primero no puede con el pie y con sus telarañas lo para. Y eso es todo lo que admiro de él. Muy bien. Oye, ¿y en tu familia? A mi hermana. A tu hermana. Porque si le dicen algo, ella no lo agarra en sí mismo, sino no les hace caso y los ignora. Y admiro esa fuerza que tiene como para ignorar a toda la gente que la odia. ¿Hay mucha gente que la odia? Sí, luego sus compañeras como que le tienen envidia o algo así. ¿Y qué edad tiene tu hermana? Tiene 16 años, ya va a cumplir los 17. ¿Y tú admiras eso en ella? ¿Has visto esa fortaleza? Sí. ¿Pero también hay una parte vulnerable en ella o no? Sí, pero casi nunca la demuestra. Es así como que muy resguardada de sus sentimientos. Ok, entonces admiras en ella su fortaleza. Sí. ¿A ti te gustaría defenderte igual que ella? Sí. ¿Y lo estás aprendiendo? Sí, trato de hacerlo. Está muy bien, muchas gracias. Y por acá tenemos a... José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Bien. Oye, cuéntame, ¿quién es tu superhéroe? Spider-Man. ¿También? Sí. Ok, ¿qué admiras tú en Spider-Man? Porque siempre trata de defender al inofenso de los villanos. ¿Y cuál es la habilidad que más te gusta de él? De que nunca se rinde. También que nunca se rinde, eso admiras mucho en él. Sí. ¿A ti te gustaría ser igual que él en ese sentido? O sea, ¿a ti te gustaría nunca rendirte? Sí. ¿Tú te has rendido alguna vez? Muchas veces. Muchas veces. Oye, ¿y de tu familia? A mi hermana. Ok. ¿También de qué edad tu hermana? 21 años. ¿Y qué admiras en tu hermana? De que ella a veces se quiere rendir, pero ella nunca se rinde porque ella sí quiere salir adelante. Ok. Oye, ¿te has fijado que Spider-Man se cae y se vuelve a levantar? O sea, él muchas veces se cae. Sí. Y se vuelve a levantar. Sí. O sea, que no es que siempre esté levantado. Entonces tal vez sí te pareces a Spider-Man. Sí. Porque estás hoy levantado aquí. ¿Ves? Qué bueno. Pues gracias a los cuatro. Gracias a los cuatro por platicarnos quiénes son sus superhéroes y qué importante, y me llama mucho la atención, no sé a ustedes, que son los cuatro sus hermanos. Ahorita me comentan. Vamos a escuchar el siguiente material. Quédate con nosotros. ¿Cuántas clases de héroes conoces? Están aquellos hombres y mujeres que hacen algo por los demás sin pedir nada a cambio, como los rescatistas de los terremotos de México. Están las mujeres que dan de comer a los migrantes en su camino a los Estados Unidos, y también están otro tipo de héroes, llamados antihéroes, que se han ganado tanto la admiración como el repudio de una parte de la sociedad. Por ejemplo, ¿has oído hablar de las narcoseries? Este tipo de héroes, dicen los especialistas como Omar Rincón, profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, promueven valores en donde la ley se puede comprar. Viven en un mundo donde todo es válido para ascender socialmente y en donde la felicidad es ahora. Otro ejemplo es el de la famosa patinadora Tonya Harding, quien dicen mandó golpear a su contrincante Nancy Kerrigan y de cuya historia han realizado una exitosa película. Aquí te preguntamos una vez más, ¿por qué admiramos a personas cuyos valores los ponen fuera de actitudes prosociales? ¿Por qué hay quienes tienen como héroes a personajes que actúan fuera de la ley? ¿Tú qué opinas? Oigan, pues precisamente sobre esto que escuchábamos y cómo uno va admirando algunas acciones o algunas personas que no
pues no tienen precisamente los valores que quisiéramos que admiraran. Nos pregunta una persona aquí, una mamá, en una llamada telefónica: yo tengo un hijo de 28 años que siempre ha admirado a los malos de las películas. Hasta hubo un momento en que admiraba a Hitler y dice que se unió a un grupo que admiraba a los malos. ¿Por qué esta situación? Se pregunta. Ahora creo que ya no es tan notorio en él, pero sí desde muy chico admiraba solo a los villanos. Y también en Facebook Live nos comentan un ejemplo de esto de las narcoseries. Nos dice Laura Elena: lo triste es ver cómo los niños van creciendo con la idea de que sus héroes son los narcos, los quieren imitar al jugar y matar, vengar las muertes de sus familiares en esta guerra de violencia. Y dice, porque ya lo normal, entre comillas, es despertar con la noticia de que ya mataron al vecino. Es lamentable que crezcan así. Sí creo, lo leo y hasta digo, sí, la verdad, sí que qué triste, qué lamentable y qué podríamos hacer. Sí, de hecho, se ha cambiado como el foco, ¿no? O sea, de repente el foco ha sido un poco esto que tú decías, Julia, o sea, la violencia, ¿no? El bueno es tonto, ¿no? O sea, ser bueno es ser tonto, cuando no debería de ser así. Claro. Y realmente las series de televisión o cualquier historia logra que tú veas como héroe al que ellos quieran. O sea, te venden su vida personal, te dan la historia, y entonces tú acabas diciendo, por favor, que no lo atrapen, ¿no? Porque ya vi todo el trabajo que le costó, y entonces se vuelve tu héroe porque te identificas. Ahora, este comentario de que su hijo admira a los malos, yo creo que los niños que admiran a los malos traen mucha agresión dentro, y ese malo se atreve a hacer lo que yo quisiera hacer, pero la sociedad no me deja. Y entonces qué bueno que él sí ataca, qué bueno que él sí actúa. Y aquí habría que analizar por qué ese chiquito trae tanto coraje, ¿no? Y avalar el hecho de que te puedes enojar, es válido enojarse. Oye, y siempre habrá enojo, Julia, o también es lo que estamos viendo tanto, porque antes lo que nosotros veíamos en los medios de comunicación, en las películas, en las mismas caricaturas, estaba orientado a la no violencia. Claro. Y entonces ahora está orientado a que el héroe o la heroína es el violento, al que le va bien socialmente hablando y lo quiero poner entre comillas porque tiene mucho dinero y entonces adquiere muchos bienes, es el narcotraficante. O sea, estamos viendo, por ejemplo, las series que más éxito están teniendo a nivel mundial son las series que tienen que ver justamente con todo lo que son las narcoseries, ¿no? Como les llaman. O sea, no estamos enfocados, no sé si es tanto el enojo de los niños o lo que les estamos poniendo enfrente para que coman todos los días. Sí, claro, va el enojo, pero también va esta imagen aspiracional de si tú traes tenis de marca, si tú tienes un helicóptero, o sea, si tú adquieres bienes, tienes poder, volvemos a lo mismo, ¿no? El poder es el rey hoy. El poder, llámese dinero, el poder, llámese superioridad sobre los demás. Ese es el héroe por excelencia, independientemente de lo que yo hago para lograr ese poder. Claro. Es que a mí me parece en una parte donde quizás difiere un poco con la propuesta de Julieta, de que dice, un niño o una niña que quiere seguir ese ejemplo es porque trae mucha agresión dentro. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos en quizás no generalizar, probablemente algunas de algunos sí. Los otros y las otras tienen que ver con eso que estás tú compartiendo, Cris, que es esta parte de lo bombardeados y bombardeadas que estamos, de tanta violencia y de esta naturalización de la misma, que yo ya es muy común que vea que esa persona tiene un poder a través de convertirme en alguien malo, que mata animales, que mata a los niños, que mata a otras personas adultas. Y entonces es un bombardeo. Y que pierde valores, Ale, porque fíjate, estaba yo viendo una película que me llamó mucho la atención, donde son dos amigos que los dos están cortejando a dos mujeres, ¿no? Y los dos están tratando de hacer cosas lindas hacia ellas, ¿no? Cortejándolas de una manera amable, bondadosa, buena, atendiéndolas, ellas están contentas y demás. A uno de ellos le empieza a ir muy bien, económicamente hablando, y el otro le dice, ahora sí vamos a tener a las mujeres que queramos.
O sea, como si entonces cuando brinco a el éxito y el poder, mis valores se van al carajo. Sí. Perdón la palabra. Se Sí, van pero al, es que ¿no? sí. Disculpe. Sí. O sea, de repente entonces todo lo que yo admiraba a esta mujer y quería estar con ella, ya de repente pierde valor porque voy a tener a muchísimas, ¿no? Exacto. Como el dinero me va a dar el poder, entonces de repente, o sea, ¿dónde nos estamos parando? ¿Dónde les estamos enseñando a pararse a nuestros niños? ¿Dónde estamos enseñando a pararse a nuestras niñas? O sea, ¿están admirando qué? Sí, y además, bueno, yo quisiera rescatar los testimonios pues, que dieron ahora aquí los niños y las niñas del público, porque me gustó mucho saber, a mí me da una luz de esperanza saber que tienen héroes y heroínas, digamos, comunes, no los de las narcoseries. De carne ¿sí? y hueso. Exactamente. En y su que, casa. Y que en su casa también, o sea, esta parte de esta pregunta de ¿a quién admiras como superhéroe? ¿Y a quién admiras dentro de tu casa? Bueno, los cuatro y ella, sí, Maya, compartieron que admiran a sus hermanas, a sus hermanos, y además ahí volvemos a la parte de la que hablamos, mayores, porque les están dando un ejemplo, ¿sí? Y la heroína que tiene una forma de lobo, que admira a Maya, pues me parece muy, muy interesante porque estaría hablando un poco del arquetipo de Atenea, es decir, de esta diosa que tiene toda la capacidad de estratega, de sabiduría, y que a través de la sabiduría, y no de la violencia, logra cuidar a un grupo, ¿no?, social, y es una parte, pues, de mucha admiración. Y luego los otros héroes que comparten los otros chicos, pues son el Hombre Araña, que tú le haces ver a Jorge, ¿no?, y le dices, bueno, realmente también hay una parte vulnerable en el Hombre Araña. Entonces, digo que me da una luz de esperanza porque no están hablando de estos héroes y heroínas que tienen como característica principal ser violentos, como si la violencia fuera la característica principal en algunas personas para podernos convertir en héroes o heroínas. Oye, Ale, ahorita que pones sobre la mesa a las diosas, ¿no? Sí. También nacen a raíz de esta necesidad del ser humano de Así admirar es. algo más allá, ¿no? Así es. Y justamente sobre diosas, dioses y todo lo que tenga relación con las religiones nos comentan aquí en Facebook, Alejandro Espejel, qué interesante sería escuchar la opinión de los especialistas acerca de otro ser de ficción como lo es el dios de cada una de las religiones. Él así lo pone en su pregunta. Y desde Houston nos escribe y nos saluda Amalia Ortiz, dice, felicidades por el programa, pero me da tristeza que no han hablado de Jesucristo porque para mí mi héroe es Jesús. También es importante porque todas las personas, Jesús sí fue un ser humano en la historia, pero a lo mejor los dioses de la mitología y todo, ¿qué relación podría tener con esta guía que pueden ser para nosotros? Oye, y aparte, bueno, a mí me parece, por supuesto, lo sacamos ahorita sin saber que estaba esa llamada y porque, bueno, por supuesto que también es importante poner sobre la mesa. Y Ale, bueno, es tu temazo, así es que regresando, le damos la palabra a Ale, que ha estudiado mucho sobre las diosas, y a Josué también, por supuesto, que también ha estudiado sobre eso. Entonces, bueno, es muy importante. Claro que sí, todos ellos se convierten en nuestros héroes y heroínas. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza el día de hoy y como todos los días estamos en vivo. Lo invitamos a que no se pierda de lunes a viernes nuestros programas en vivo y fin de semana también hay diálogos para que nos acompañe con sus comentarios. Y el día de mañana el tema es el yoga. ¿Será que el yoga es para todos? ¿Ustedes lo practican? Últimamente y cada vez más vemos que se practica más frecuentemente en nuestro país porque, bueno, pues en otros países es algo ancestral, es algo que se practica desde hace mucho tiempo, pero cada vez le vemos más beneficios en países como el nuestro y sabemos que mediante posturas, meditación y respiración, esta disciplina consigue relajarnos y también puede ayudarnos a obtener cambios profundos en nuestra salud. Si ustedes han obtenido beneficios del yoga, compártalos con nosotros y si tiene dudas al respecto, pues mañana les van a platicar si usted puede ser beneficiado de esta disciplina. Vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho. El héroe es ese que hace lo que yo no me atrevo o lo que yo no puedo hacer y entonces me realizo en él. Es un modelo de conducta que me gustaría tener, pero no tengo
Y yo creo que eso es una forma como de compensar a lo mejor una necesidad propia. El concepto de heroísmo es importante comprender que no es ni un valor ni una virtud, es una acción, es un acto. Por lo tanto, cualquiera podemos convertirnos en héroes o heroínas. Si yo tengo ese poder, voy a ser mejor, voy a ser diferente, voy a ser más popular. Un niño que depende todavía mucho de sus padres y en ese sentido le tiene que colocar una serie de atributos extraordinarios de ser todopoderosos o de ser omnipotentes, muchas veces para poder sobrevivir. Paulatinamente, de manera gradual, sí va apareciendo el principio de realidad, donde también es importante dar cuenta que nuestros padres no lo son, o no son superhéroes, no son todopoderosos. Tiene que ver con nivelar, o sea, yo soy chiquito y no puedo hacer muchas cosas, entonces yo necesito admirar a alguien que sí puede. Todos los héroes a lo largo de la historia lo que han hecho es, tienen una habilidad, un poder, algo que los envuelve, que los llena de misticismo, pero tenían filosofía. Y hoy en día nuestros héroes ya no tienen filosofía, simplemente es una habilidad que les permite desarrollarse, romper, destruir, avanzar, conquistar. Es necesario admirar a alguien para sobrevivir. O sea, eso es algo que es inherente al ser humano. Seguimos diferentes modelos que tiene que ver con los atributos estos de ¿no? Superhéroes. De pronto ahora hay algunos superhéroes y superheroínas, pero más superhéroes, que tienen mucho que ver con la cuestión de la violencia. Yo coloco allí, en mamá y en papá, esas habilidades y esas capacidades que veo en los superhéroes cuando tengo un papá y una mamá que de repente pues me resuelve todo porque yo no puedo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos en el bloque anterior hablando de todo esto que tiene que ver con los héroes y las heroínas, que son los dioses y las diosas que nos dan las diferentes religiones y algunas filosofías. Ale, yo les estaba diciendo que, bueno, tú te has dedicado mucho a ese tema. Nos comentabas, bueno, también a Josué, que también trabaja mucho toda esta parte social. Hablábamos de que creo que es muy importante sí también reconocer en los mensajes que nos compartió Sandy, que habrá personas para quienes el Dios en el que crean, independientemente de qué religión sea un Dios que se convierta en un héroe, ¿no? Y esa parte yo creo que, bueno, pues se respeta, es algo que también tenemos que entender que se le coloca a ese Dios, pues varios atributos poderosos, varias posibilidades de crear milagros, y entonces desde ese lugar, pues para algunas personas, un Dios puede tener esos atributos de una especie de superhéroe. Y en el caso de las diosas y los dioses, ¿no? Especialmente de la mitología griega. ¿Y por qué hablamos de la mitología griega? Porque la mitología griega es la mitología que representa al sistema patriarcal, ¿sí? Es la mitología que, al igual que también otras mitologías, aquí en México tenemos mitologías muy interesantes que también nos representan sistemas patriarcales. Entonces, las diosas, ¿no? Platicábamos Josué y yo un poco fuera del aire, que las diosas y los dioses tuvieron que crearse para que las personas pudieran comprender el mundo, ¿sí? Poder comprender el mundo y poder decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Es decir, ¿por qué está lloviendo? Entonces tenían que colocar atributos a esos dioses y semidioses, ¿sí? Que al referirme con semidioses y semidiosas, me refiero a que tenían una parte humana y una parte de Dios o de diosa que les atribuía estos poderes, digamos, de poder hacer cosas diferentes. Y la parte humana, pues era la parte vulnerable, era la parte que les permitía conectarse con el mundo, digamos, mortal. Y creo que es muy importante ubicar los arquetipos, ¿sí? Porque de lo que estamos hablando, cuando empezábamos el programa, yo les decía que tenemos la necesidad de tener el ejemplo de un superhéroe, ¿sí? Y son arquetipos porque son inherentes a todo ser humano, son inherentes a toda cultura y es inherente a todo lo que se tiene que ver con el inconsciente colectivo. El imaginario social, en el imaginario social están los superhéroes y ahí están las diosas, los dioses de la mitología o de las mitologías y también de las religiones. Claro.
Muy bien, vamos a seguir por acá, que bueno, tengo a todos los chiquitines riéndose porque salen en la tele, ¿ves? Sí. Los están... Tienen un poder. Ahorita tienen un poder, exacto. Sí, Sí. todos los que han salido van a tener un superpoder. Sí. Ver. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido. Hemos estado platicando de los héroes y de los superhéroes. ¿Tú sientes que en el transcurso de tu vida ha ido cambiando tu visión de los superhéroes? Sí, bueno, yo de muy pequeño tenía muchísima imaginación y pues de pequeño no sabemos distinguir entre lo que es la realidad y lo que es la fantasía. Entonces, pues caemos siempre en lo mismo, ¿no? Tenemos a alguien que admirabas. Que vaya, hace lo que uno no puede. ¿A quién admirabas tú? Yo de pequeño tenía muchísimos héroes, todos yo admiraba. Todos. ¿Había uno favorito? No tenía en específico a uno. Me gustaba todo lo que era la fantasía, todo lo que me ponían enfrente, Godzilla, King Kong, Superman, cualquiera de ellos. Todo me gustaba, todo me gustaba. ¿Y toda ahora fantasía, de adulto? Y todo fantaseaba también, yo hasta inventaba mis propios personajes. Pero conforme va uno creciendo, ya de adolescente, de niño un poquito mayor, vamos a hablar 8 o 9 años, nos vamos dando cuenta que hay gente o hay personas que pueden hacer lo que uno quiere, lo que uno realmente desea. ¿Quién admirabas yo, tú? por ejemplo, yo veía que mi papá salía muy temprano de trabajar y regresaba muy tarde. Y yo decía, bueno, mi papá yo a veces ni lo veo, pero ¿por qué? Bueno, trabajaba muy duro y todo. Yo ahora me doy cuenta que yo trabajo igual que él. Me gusta levantarme temprano, irme a trabajar. Si no tengo que trabajar, me voy al gimnasio, me voy a hacer algo, pero tenemos esa necesidad o esa figura de que podemos hacer algo que los demás también lo han estado haciendo y que tiene resultados. Entonces, hoy tú, Fernando, ¿admiras a tu papá? Admiro mucho a mi papá, no precisamente mi héroe, también tengo a mi madre que también es muy trabajadora, muy aferrada, no se deja, es una persona que tuvo únicamente primaria, pero que pelea igual o mejor que una licenciada, en serio, en derecho o cualquier otra cosa. Ella va y no se deja, o sea, entonces, son cosas. Mucho a mis padres, su tenacidad, sí. Admiras su responsabilidad, admiras que no se deja tu mamá. Sí, todos claro. esos atributos y que aparte ahora dices yo algunos de ellos los tengo. Sí, todo eso yo lo hago. Y ya cuando digo, ya no podemos más, cuando ya decimos ya hasta aquí ya no puedo, entonces cuando ya decimos, pues ahora sí que Dios me ayude. Y es cuando yo ya no, hasta aquí yo puedo, pero entonces ya tengo ese otro poder allá arriba, y entonces sería un Dios, y por eso mucha gente se abría a los dioses, o lo que es la mitología. Y muchos niños dicen, crecen en otro ambiente y dicen, pues yo quiero ser un macho, un millonario como el que tiene la ametralladora, porque yo veo que así... Y pues porque no sabemos distinguir bien y crecen en ese ambiente. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias por estar por aquí y platicarnos esta historia. Y bueno, Marta, ¿cómo estás, Marta? Muy bien, muchas Bienvenida. Gracias. ¿Tú eres mamá? Yo soy mamá. De estas chiquitinas que están aquí. Preciosas. Y la primera me dijo que le gusta la Mujer Maravilla. Sí, admira mucho a la Mujer Maravilla. Y hemos estado hablando de que, bueno, nosotros somos ejemplos. Cuando somos mamás o papás, somos ejemplos de ellos. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Sí, bueno, mi otra nena, ella admira mucho a su papá. Ella, para su papá, ella lo puede todo. No le tiene miedo a nada. Y sí, somos ejemplos. Yo también trato de ser lo mejor para ser ejemplo de mis hijas, pero sí me han visto llorar y me han abrazado y me han dicho, todo va a estar bien. Y ¿Tú a quién admiras? Sí. A mi papá. ¿Tú también a tu papá? A mi papá. ¿Y de niña tenías algún superhéroe? Hulk, que lo comparaba con mi papá. Fíjate, o sea, tu papá ha sido siempre el que ha sido el ejemplo para ustedes. ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá es mecánico industrial. Ok. Pero él, él arregla todo. Si él tiene solución para todo, es muy inteligente mi papá, a todo le haya solución, y cuando yo estoy mal, él es el que está ahí, es mi fuerte. Lo admiré más, tenía como 8 años, mi mamá estaba hospitalizada y mi papá nos llevó a cenar. De regreso, una persona estaba golpeando a una mujer. Era un señor muy alto y fuerte. Y mi papá, pues, no es muy alto, es bajito y no muy fuerte. Mi papá no le importó la estatura y fue a defender a la señora. Le quitó al señor, no dejó que la golpeara más.
Y desde ahí yo dije, híjole, yo Este sé es mi que él, héroe. sí, yo sé que si algún día alguien me quiere lastimar, él va a estar ahí. Y sí, siempre ha estado ahí. Muy bien, a la muchísimas fecha. gracias. Sí, Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, por acá tenemos a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias. Oye, tú vienes a platicarnos de un taller. Sí, es un taller de stop motion, de cine, de animación, dirigido a padres y madres adolescentes, que también son unos superhéroes, ¿verdad? Y es un taller que está apoyado por el PEGRA, que es el programa de estímulo económico, estímulo a la creación y al desarrollo artístico. ¿Y qué buscan? Queremos que sus historias de padres y madres adolescentes podamos convertirlos en una obra de arte, ¿no? En una animación, porque son historias que vale la pena comunicar. Oye, muchas de ellas hablarán justamente de héroes y de heroínas. Muy Luis, probablemente sí. ¿tú tienes un héroe? De niño yo admiraba mucho al Santo, que era un superhéroe mexicano, diríamos, no tenía superpoderes, pero enfrentaba vampiros y lobos, ¿no? Qué bueno que lo dices, porque estaba yo a punto de preguntar justamente si alguien admiraba a algún personaje mexicano. Sí. Y sí, el Santo fue uno que, bueno, fue muy visto por todos Sí, nosotros. sí, en los ¿Tienes 70s. hijos, Luis? Tengo 2 hijos y ellos de niños admiraban también mucho a Batman, a Superman, pero ahora tienen otro superhéroe, mira, es Lionel Messi, que es un jugador de fútbol que como juega parece que tiene superpoderes, ¿no? Sí. Y está en el estadio, así como si fuera un héroe mitológico. Es lo que ellos admiran. Yo he tratado de inculcarles más una cuestión deportiva y cultural, ¿no? Y entonces ellos admiran a su héroe. ¿Ellos juegan fútbol? Ellos juegan fútbol, sí. Fíjate qué importante. Sí, les gusta También mucho. se nos ha olvidado nombrar a todos estos héroes deportivos. Muchísimas Sí, gracias. ¿puedo dar Luis. un teléfono para Claro, que se por comuniquen? favor. Mira, es al 5916-4636 y al 55-64-41-5311. Yo creo que lo van a subir después a las redes. Sí, lo vamos a subir a las redes. Por supuesto que va a estar en las redes de Diálogos y en las nuestras personas. Es un taller completamente gratuito. Ah, padrísimo. Muchísimas gracias, A Luis. ustedes. Y bueno, vamos a ver el siguiente material. A veces podemos admirar tanto a una persona que la convertimos en nuestro héroe. Pero ¿te has puesto a pensar que esa admiración por nuestros héroes puede tener un lado oscuro que nos nuble la razón? Boris Cyrulnik, psiquiatra y padre de los estudios de resiliencia y etología, nos dice en su libro Superhéroes por qué los necesitamos, que la admiración por estos hombres y mujeres puede llegar a significar vivir sometidos a ideales tan extremos que las incoherencias en su comportamiento nos pasen desapercibidas. ¿Quieres un ejemplo? Adolf Hitler, líder alemán desde 1934 hasta 1945, era un hombre de complexión nada atlética. Tenía el cabello y bigote de color negro y su tono de piel distaba mucho de la tez blanca, la tan afamada raza aria. Sin embargo, y a pesar de esas incoherencias, la gente admiraba todo lo relacionado con él, tanto que a algunas personas no les importaba ser tratados como yeguas y sementales pura sangre para tener bebés de raza arios. Los nazis pensaban que las personas enfermas y con alguna discapacidad debían morir. Sin embargo, seguían las órdenes de Joseph Goebbels, un hombre con una deformidad evidente. ¿No te parece incoherente? En este contexto, Boris Cyrulnik advierte lo siguiente: si no desarrollamos el pensamiento crítico, corremos el riesgo de justificar cualquier atropello a la dignidad humana, incluso por parte de nuestros héroes. Interesante. Bueno, sí, muy interesante. Y ahorita nos va a leer algunos comentarios, Sandy, pero yo sí quería poner el énfasis en esto también que acabamos de escuchar, porque de repente hasta allá van nuestros héroes, ¿no? Me llama muchísimo la atención el comentario que acabamos de escuchar sobre una persona como Adolf Hitler, ¿no? Que él no era físicamente lo que él exigía. Ario. O sea, él no era ni tenía raza aria, ni tenía el color, ni los ojos azules, ni el pelo güero, nada de lo que él exigía, y sin embargo millones lo siguieron. ¿Por qué pasa eso? Sí. O sea, ¿Y por qué? Y la ¿Dónde pregunta nos que también se perdemos? queda al final de por qué es importante desarrollar en los niños esta autocrítica o que tengan un pensamiento crítico. ¿Por Sí, qué? ¿por qué? Pues, ¿Por qué luego acabamos seguimos ahí? A ver, estos ejemplos. hablando de la sociedad. Fíjate que, por ejemplo, Zimbardo, psicólogo social norteamericano, ha descrito un fenómeno que llama el efecto Lucifer. Y lo que plantea justamente son todo ese tipo de situaciones donde el liderazgo se vuelve una figura heroica para cierto sector, y lo que plantean es, para conservar este liderazgo, para conservar este heroísmo que requiere mi superhéroe, que es la persona que está cometiendo crímenes, pero que yo lo veo
como que alguien que puede, como este narco, como este capo, como este personaje, simplemente lo que hago es obedezco ciegamente. Se convierte entonces en una exigencia que se hace hacia los seguidores, pero también hacia el líder. El líder no puede ser vulnerable, tiene que ser exigente consigo mismo y sacrificarse. Y a la misma vez, la gente, para ser como el héroe, tiene que sacrificarse y ceder todo. Y entonces estamos admirando héroes o personajes que tienen un poder, como ya mencionaba Julieta, tienen una habilidad, tienen una característica que se oye muy bonito, que se lee muy interesante, pero realmente no tiene nada de fondo. Hemos perdido esta parte de visión por la cuestión nada más utilitaria de la acción. Oye, pero bueno, hemos perdido desde hace mucho, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Así es. ¿No? Estamos se ha hablando incrementado, de Hitler, cada vez más terrible. Estos ejemplo, fenómenos que hemos visto, Zimbardo lo trabajó en los 70s y todavía lo tenemos con las cárceles de Abu Ghraib. O sea, finalmente no lo podemos detener porque no hemos visto el problema en sí. Híjole, durísimo. Sí, además me parece que justamente cuando alguien no reconoce algo que no le gusta de sí mismo, lo tiende a proyectar en el otro, ¿no? Me parece que en ese sentido Hitler fue un personaje que hizo eso. Finalmente esto que mencionas, ¿no? De que muchos de los atributos por los cuales finalmente... Me quedo con esta idea y regresando te retomo perfecto. para que ampliemos lo de Hitler. Quédate con Bien. nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos en Diálogos en Confianza. Les pedimos muchísima atención en este segmento que tenemos los martes para ayudar a localizar a las personas que han desaparecido. Vamos a ver imágenes, fotografías y por favor si reconoce alguna de ellas o tiene información, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. La primera foto es la de Yatsiri Loreto Alonso Aquino, quien se extravió en calle Río Támesis, barrio Salitrillo, en el municipio Huehuetoca del Estado de México, el 28 de abril de este año 2018. Le repito su nombre, Yatsiri Loreto Alonso Aquino. La siguiente imagen es de Paola Viridiana Torres Moreno, quien se extravió en Prolongación Sabino 4005 en la Colonia del Gas de la Delegación Azcapotzalco. Ella se extravió el 17 de mayo de 2018. Una siguiente fotografía es de Maite Munguía Hernández, quien se perdió en el CETIS número 1, en Estanislao Ramírez Ruiz y Eje 10 Sur sin número. Esto es en la colonia Selene de la delegación Tláhuac. Maite Munguía está extraviada desde el 17 de mayo del 2018 y agradecemos mucho que usted se comunique si tiene información para poderla proporcionar a sus familiares. Continuamos con nuestro tema, estamos hablando de los superhéroes y de las heroínas de nuestros niños. Por supuesto, de nuestros niños y de nosotros mismos, ¿no? Y nos quedamos justamente hablando de de la razón o cómo nos podemos explicar que de repente existan personas a las que admiramos y convertimos en héroes tan poderosos como Hitler, por ejemplo. Así es. Sí, que en liderazgos como Hitler, lo que vemos por lo general es este ejercicio arbitrario, ¿no? del poder, muchas veces de manera irracional, ¿no? Donde justamente aquello que se vuelve inaceptable para él lo proyecta o lo deposita en otras personas, en este caso los judíos, ¿no? Y en ese sentido el exterminio tan voraz, tan brutal, ¿no? que ocurrió hacia ellos, precisamente por aquellas situaciones o aquellos aspectos o elementos de la personalidad que finalmente no son integrados en la psique de un líder como Hitler, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido se puede explicar mucha de la violencia y la brutalidad de su ejercicio, ¿no? Del ejercicio de su poder. De él, entiendo desde él, ¿no? Lo que me cuesta un poco de trabajo alcanzar a entender es todo el movimiento que logra, porque de repente, pues bueno, tu vecino que podía ser tu gran amigo es maltratado y la gente no hacía nada. Es como, yo te vendo una idea y mi idea es la verdad. Lo demás está mal. Entonces, si tú no vas con mi idea, tú estás mal. Y la gente no quiere estar mal. Entonces, empiezan a adoptar esas ideas para pertenecer. ¿no? Y yo soy alemán y yo soy... Entonces, necesariamente te tengo que odiar a ti, judío, porque si no te odio, no soy del todo. ¿Sí? Es una reafirmación de identidad. Y el líder negativo vende su idea como la única buena. Sí, sí, sí. Como no, yo sumaría esto, complementaría esto que está diciendo Julia, que tiene que ver con la parte de también el miedo.
Es decir, porque tú dices, ¿qué pasaba? Bueno, también se pasaba que se tenía mucho miedo a que si tú no acatabas esas órdenes, entonces también ibas a ser exterminado o exterminada. Entonces, yo nada más doy como sugerencia que puedan leer de Alice Miller. Alice Miller fue psicoanalista, ella decidió ya no pertenecer a las sociedades de psicoanálisis porque ella trabajó mucho la violencia en niños y niñas, ¿sí? Y ella falleció en 2014, 2015, y es una mujer que habla mucho acerca de la violencia que viven niños y niñas y cómo la proyectan, ¿sí? Y cómo se van construyendo en un Picasso, en un Hitler, y yo les sugiero que lean este libro que se llama La llave perdida, donde justamente se sabe acerca de la historia de Hitler, qué fue lo que le faltó, cuántas situaciones, sin que esto quiera decir que se justifique lo que hizo, ¿sí? No, claro. Pero qué fue lo que le faltó para querer construirse en alguien que desde sus carencias se convirtió literalmente pues en un monstruo, ¿sí? En un monstruo que hizo todo un exterminio, no solamente de las personas judías, digo, eso fue lo más grande, ¿no? Toda esta cuestión del holocausto, varios, ¿no? pero todo lo que no era, ¿no? Blanco, ario, aunque él no pareciera, tenía mucho que ver con el poder. Entonces, mucha gente, incluso, digo, hay películas también que te muestran a personas que te van diciendo, yo hice y participé en el exterminio por miedo. Yo lo hice también por convicción, porque también para mí era una persona a la que yo podía seguir. Entonces, yo creo que allí lo que yo sumaría sería la parte del miedo, ¿sí? De esta cuestión, sí, de la pertenencia, pero también el miedo a que si no lo hago, lo tengo que voy a sufrir. que sufrir. Entonces, prefiero no caer ahí. Claro, lo que está haciendo la figura del héroe justamente es marcar una serie de normas y comportamientos. ¿Qué hace el héroe? Llega y pone orden, resuelve la situación, tranquiliza las cosas, pero a la vez está todo el tiempo vigilando que se mantenga ese orden. Y al hacerlo, va transmitiendo sus valores a los niños, a la sociedad, a la familia. Y entonces se puede convertir de héroe a tirano, a dictador, a una persona totalmente negativa y nefasta, porque es muy fácil ese proceso, porque fácilmente ha tenido ya el poder de definir lo que está bien y lo que está mal, lo que a su juicio es. ¿Quién define que está bien hecho esto o no? Mencionábamos hace rato los superhéroes y estas situaciones. Hay un caso de una película, Will Smith es un héroe, pero justamente es un héroe borracho, que destruye cosas sin fijarse. Y tienen que educarlo a cómo debe ser un héroe. O sea, finalmente está resolviendo cosas, pero no las resuelve como nos gusta que se vean. Y entonces lo que queremos es que nos ponga orden, pero bonito. Y entonces el dictador y el tirano se vuelve eso. Te ofrece un mundo feliz, maravilloso, a cambio de que destruyas o hagas o que solamente sigas lo que yo te estoy dando. Por eso es muy riesgoso ser héroe, porque implica un cansancio en el cual tienes que estar rigiendo todo eso. Hoy en día las películas que hablan de superhéroes lo están manejando como se cansan los héroes y simplemente cuelgan el traje. Por eso Superman se dice que se murió, porque realmente lo que hizo fue colgar el traje para ya que sigan otros. Y por ejemplo, ¿cómo podemos como padres, como líderes de estas generaciones, ayudarlos a que sus decisiones o sus elecciones de liderazgo estén basadas en algo que sea más real, más sólido, con valores? ¿Qué podemos hacer nosotros ahorita que estamos parados en este momento en el que pues tal vez lo que están siguiendo no es lo más adecuado? ¿Cómo ayudarles a hacer una elección mejor? Lo que tendríamos que hacer justamente que mencionábamos ya, la idea del pensamiento crítico, que evidentemente en pequeñitos como los que nos acompañan es complicado porque lo que hemos hecho es enseñarles a que tienen que obedecer, a seguir normas. Y de repente puedes cuestionarte a ti que me estás diciendo esto. Entonces necesitamos que aprendan lógica, que aprendan elementos de crítica de la situación, que vean al héroe como esta figura que también se puede equivocar, lo cual es increíble, pero es cierto, el héroe se puede equivocar, puede cometer errores, y esto lo que va a facilitar, o mejor dicho, lo que puede permitirnos, es que sean más críticos, incluso a la elección de su pareja, de su vida, de su entorno, de su religión incluso. ¿Qué eliges y por qué eliges? Lo que hacemos simplemente elegimos por moda, por repetición,
Pues porque es el héroe que mi papá me dijo, mi mamá, es la figura mítica que me han dicho que yo tengo que ser. Como decíamos hace rato, como decía Alejandra, porque nos lo están bombardeando todo el tiempo. Ahora, hay un factor común que veo también en los chicos que lo dicen. Para ser héroe se requiere también resiliencia, o sea, el heroísmo está basado en la resiliencia. Todos hablan de adversidad, ¿no? A mi hermana la critican, la atacan y ella logra vencer la adversidad. Mi mamá, aún estando enferma, es mi héroe. O sea, hay ahí junto con el valor del heroísmo va esta adversidad que yo puedo vencer. Entonces yo creo que nuestros hijos tienen que aprender a ser resilientes. ¿Y cómo? No sobreprotegiéndolos, porque al sobreprotegerlos no les permitimos vencer ningún tipo de adversidad. Ahora, la resiliencia se educa, Julia, porque muchas personas no lo saben. Como que a raíz de que sale la palabra y que sale este adjetivo calificativo de las personas, parecería que naces con ella, ¿no? Y que también es un superpoder, pero ¿se puede educar? Por supuesto, hay varios factores. Primero, necesitas cuidar y empoderar, o sea, cuidar a alguien para que ese alguien sepa lo que es el bien y la bondad. Luego le tienes que dar oportunidades para que se pruebe, fomentarle habilidades y luego darle exigencia. O sea, yo no solo te voy a enseñar a barrer, te voy a decir, quiero que barras bien y a ver otra vez, y eso no está bien. Y eso genera resiliencia. Entonces siempre todos tenemos un tutor de resiliencia, un padre, un maestro, alguien que me vio desde otro lugar, alguien que vio una fortaleza en mí. Entonces yo sí creo que hoy en día los padres tenemos que fomentar, o sea, dejar que el niño tenga sufrimiento a domicilio, ¿no? O sea, me va mal o en el colegio no juego con nadie, ¿y cómo lo vas a vencer? ¿Y qué vas a hacer? Yo aquí estoy, pero no te lo voy a hacer. Te voy a dar las habilidades para que tú lo hagas. Y entonces el héroe eres tú. Claro. Ahora, lo que está de repente ahorita confuso es que parecería que las habilidades que les tenemos que dar es la violencia. O sea, los papás de repente están confundidos, ¿no? Estas generaciones. ¿Qué herramientas tendría que darle? Sí, yo creo que efectivamente estamos viviendo una naturalización o una normalización de la violencia. En la medida de que podamos también sensibilizarlos sobre esto, que no la vean como algo normal, sino que puedan cuestionarla, puedan ser más críticos. Me parece que son algunas herramientas que desde el ejemplo también les podemos transmitir. Una cosa tiene que ver, sí, con el manejo emocional que pueden tener los padres, que puede ser de repente difícil, y otra parte tiene que ver, sí, con el ser violentos, que eso es lo que hay que evitar, ¿no? Que hay que desarrollar ciertas habilidades de afrontamiento a situaciones de conflicto, ¿no? Que desde padres podamos dar el ejemplo hacia los niños. Yo les digo a los niños que te puedes defender en negro o en blanco. Cuando te defiendes en negro, gritas, empujas. Cuando te defiendes en blanco, te aíslas y no haces nada. Y que lo ideal es defenderte en gris. Y en gris es decir, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. No, o sea, sin necesidad de insultar o de violentarse, puedo decir lo que no quiero. Claro. Pero a los niños les cuesta trabajo entender este gris, como que el papá le dice, pues te defiendes. Y al decir eso, el niño entiende, le pego. Y no necesariamente, te puedes defender en gris. Ayer le decía yo a una chiquita, defiéndete en gris y junta tus manitas, ¿no? ¿Esto qué significa? Voy a pensar qué es lo que no me gusta y lo voy a verbalizar, pero no necesariamente en negro gritando, ni en blanco quedándome callada, sino en la mitad. Es que sabes que yo he observado también en mi práctica, Julia, que eso da mucho miedo. O sea, de repente justamente es, bueno, me aíslo para no llegar al extremo de la violencia, porque la violencia significa ruptura, separación, divorcio de mis papás, pleito entre mi familia. O sea, le tenemos unas traducciones muy fuertes, ¿no? Que son reales, pero no hemos aprendido a discutir sin violencia, ¿no? A saber poner por encima mi opinión y valorarla. O sea, eso es lo que no les hemos enseñado a nuestros niños, a que su voz vale, ¿no? Y que lo que él quiere decir lo puede defender con argumentos reales, ¿no? Sí, ese sería como el gris del que hablas, Ese sería el gris. Y los papás muchas veces no somos grises, porque si el niño se pone violento, yo me subo al ring y me pongo violento también. Entonces, justo el ejemplo no... Lo que yo quería sirve. preguntar, porque si es un niño que constantemente ve estas respuestas de sus padres, o violentas, o aquí nadie dice nada porque todos calladitos, pues también es lo que van aprendiendo. Aquí nos dice un comentario de Facebook Live, Wolfgang, dice, yo admiro a los villanos porque la gran mayoría de los villanos actuales cuestionan y critican lo socialmente aceptable.
que también podría ser otra característica, esto que hablaban de pensar y hacer nuestra propia idea, no tanto el obedecer. Es que sería importante, perdón, sería importante que ella nos dijera a cuáles villanos, ¿no? Sí. También. Sí, también. Porque sabes que de repente cuando decimos villanos pensamos en los malos. Y ahora es cierto, Sandy, han empezado a salir algunos que parecen villanos, pero que solo están levantando la voz. Y sí, están exacto, que como son de como villanos, los ¿no? líderes de Ajá. que logran algún objetivo. Algunos Y les objetivos. comparto también otras distintas opiniones. Teresita Ruiz dice, para mi hijo yo soy su superhéroe, pero creo que es vital que él sepa que yo soy vulnerable, que soy débil y que tengo defectos, porque esto ayuda a que él sepa que necesito descansar, que necesito que él me cuide en algunos momentos, que puedo no estar al 100 todo el tiempo para jugar y brincar. También nos dice... otro comentario, yo soy mi propia heroína porque a pesar de todo lo que he vivido y el miedo que he sentido para decir basta, no más maltrato, me armé de valor, he salido adelante y ahora estudio y tengo 3 hermosos hijos. Esto que hablaban de la resiliencia y cómo ella tuvo una adversidad, salió adelante, pero creo, o no sé, también como pregunta, todos tendríamos que imaginar que alguien lo hizo antes para admirarlo y entonces tomarlo como ejemplo, o de dónde nos viene la inspiración para decir basta y seguir. Es que, bueno, yo tengo una postura muy diferente en relación a la resiliencia, porque la resiliencia, desde mi punto de vista, no es algo que se aprende. A mí me parece que se le tendría que llamar de otra manera a eso que se aprende. Justo creo que es eso, aprendizaje de tropezarme con la misma piedra e ir adquiriendo diferentes recursos para poder enfrentarlo. ¿Por qué digo yo que tengo otro concepto? Porque me parece que, y eso lo hemos visto con varios autores que piensan desde esta misma manera, resulta que estamos de pronto en una familia, y en una familia resulta que todos, digamos, vivimos violencia. Pero ¿por qué un personaje, un elemento de la familia sale adelante y otro no? Bueno, ¿eso dónde se aprendió? Eso tiene que ver con recursos muy propios, porque incluso si vamos al término resiliencia, que no es ahorita el caso, pero digamos que se trae de la ingeniería, ni siquiera es de la psicología, ¿sí? El término resiliencia sale de la ingeniería y habla del término de que una máquina que de pronto tiene un pedacito que sigue funcionando. Entonces, yo creo que podemos, y por eso creo que tenemos que ser también muy cuidadosas con la cuestión de la resiliencia. Sé que hay posturas donde dicen, se puede aprender. Yo a eso le llamaría de otra manera, le llamaría aprendizaje de los diferentes momentos de vida y de situaciones que antes respondí de una manera y que aprendí a responder de otra. Y la resiliencia sí es algo muy inherente a cada ser humano. Por ejemplo, estoy pensando en esta mujer modelo, ahorita no recuerdo el nombre, que tanto ella como su hermana tuvieron mutilación genital. Entonces, ella sí sale adelante, incluso crea una asociación, escribe un libro. O sea, la resiliencia también es la capacidad de no solamente darle la vuelta a la circunstancia, sino también de imprimirle una creatividad. Y la hermana tiene graves problemas de adicciones y se pueden entender las dos. Entonces yo creo que tenemos que crear personas y darnos oportunidad a quienes podamos ser o no resilientes de aprender de la experiencia. Yo creo que si el término resiliencia ha sido utilizado a últimas fechas de una manera en donde hasta hay talleres donde te enseñan a ser resiliente. ¿Cómo? ¿No? Si vemos esta película de Antoine Fisher, también es un chico que a los 10 años, ¿quién le dijo que fuera corriendo con su amiguito a protegerse? Vamos a un corte, en un momentito regresamos y seguimos con esto. Continuamos en Diálogos en Confianza, ya casi estamos finalizando el programa del día de hoy y le adelanto que la próxima semana nuestro tema va a ser madres e hijas, amigas o enemigas.
Muchos testimonios hemos escuchado hoy en donde nos dicen que su mamá es su heroína, que mucho admiraron a su mamá, pero en el fondo, ¿cómo fue esta relación? Fue una relación amistosa, se pudieron entender, hubo más bien conflicto. Muchos testimonios nos han ayudado a pensar que este programa va a ser muy interesante y seguramente así lo va a ser, porque los vínculos entre madres e hijas pues tienen claroscuros. A veces pues escuchamos que sí se llevan muy bien, pero en otros casos son relaciones tormentosas, son relaciones de competencia, de violencia incluso. Esto queremos analizar y bueno, vamos a escuchar sus testimonios y la opinión de nuestros invitados especialistas la próxima semana. No se lo pierdan. Vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo. Y dicen, tengo poder y te voy a destruir. O sea, realmente el ídolo es el poder, es la violencia, no es la misión social. Y ahora tenemos como antihéroes, o sea, el héroe es el niño burro del salón, el niño que se atreve a retar o el niño que molesta y se trae a todos sometidos. ¡Wow! Es mi héroe. El poder a costa de lo que sea. O sea, si yo tengo poder, soy un superhéroe, no importa cómo lo obtuve y no importa para qué lo uso. De ahí viene el bullying. El bullying en las escuelas es el que tiene poder. El manejo emocional, ¿no?, que puedan tener los padres o la asertividad que también puedan tener son muy importantes porque finalmente somos personas que somos ejemplos, ¿no?, y nos van a imitar. Lo bombardeados y bombardeadas que estamos de tanta violencia y de esta naturalización de la misma, las diosas y los dioses tuvieron que crearse para que las personas pudieran comprender el mundo. Semidioses y semidiosas me refiero a que tenían una parte humana y una parte de dios o de diosa. La parte humana pues era la parte vulnerable, era la parte que les permitía conectarse con el mundo, digamos, mortal. Y son arquetipos porque son inherentes a todo ser humano, son inherentes a toda cultura y es inherente a todo lo que se tiene que ver con el inconsciente colectivo. En el imaginario social están los superhéroes y ahí están las diosas, los dioses de la mitología o de las mitologías y también de las religiones. Estamos admirando héroes o personajes que tienen un poder, como ya mencionaba Julieta, tienen una habilidad, tienen una característica que se oye muy bonito, que se lee muy interesante, pero realmente no tiene nada de fondo. Hemos perdido esta parte de visión por la cuestión nada más utilitaria de la acción. Bueno, pues ya estamos de regreso y el tema ha estado muy, muy interesante. Y bueno, nos quedamos platicando sobre la resiliencia. Y entonces, bueno, aquí tenían un poquito como posturas diferentes. Julia, ¿querías responderle a Ale? Sí, yo sí creo que siempre hay un tutor de resiliencia, alguien que te vio desde otro lugar, alguien que te hizo ver una fortaleza que tú no conocías y al descubrirte te da un impulso. Yo creo fielmente que los padres podemos ser grandes educadores de resiliencia si los echamos a andar. O sea, no necesariamente es protegerlos, sino darles oportunidades a que se prueben y exigirles. Me parece que eso va a fomentar que un niño reaccione más positivamente ante una adversidad que otro que se sienta vulnerable y débil y solo necesite a mi papá o a mi mamá para resolver. Pero entonces, ¿tú cómo traduces esto que decía Ale, que de repente en una familia donde no hubo nadie que apoyara y familias donde sí sabemos que se viven situaciones muy difíciles, hay alguien que sale adelante? Yo creo que en esos casos hubo alguien externo a la familia que te dio algo que tú no sabías, o que te vio desde otro lugar, o que te impulsó. Puede ser un maestro, un padrino, un vecino, o alguna oportunidad en tu vida que te cambió. O sea, veo que dos hermanos que vivieron adversidad, uno a lo mejor consiguió un trabajo o un jefe o algún elemento pasó que le prendió el foco de puedo salir de esto y crecer a partir de mi adversidad. O sea, porque me pasó esto, hoy soy esto. Hay gente que te dice, ¿por qué acabaste aquí? No, mi padre fue borracho, mi madre, por eso estoy aquí de vagabundo. Y el otro dice, porque mi padre fue borracho y mi madre no me atendió, por eso soy lo que soy hoy. Es como el mismo motivo que a uno lo hundió, es el motivo que al otro lo impulsó. Que eso sería estar de acuerdo con lo que dice Ale, ¿no? Sí, que es como entonces la suma de las dos. Es la suma de las dos, ¿no? Sí, o sea, por un lado hay unos que parece que lo traen adentro y que algo se los despierta, y sin embargo hay otros a los que parecería que habría que empujar. Pero bueno, sí, a ver. Yo creo que todos tenemos recursos internos y que también creo que es difícil que no haya un otro
Creo que en las Bueno, historias es que vivimos en sociedad, ¿no? Exacto, sí, sí, Ujú. sí. Ya. Incluso desde la transmisión, ¿no? De nuestras generaciones anteriores, de algún modo la parte congénita, ¿no? Temperamental y demás, de algún modo habla de recursos. Oye, y es que aparte, yo, y de otros esta es introyectados. es mi teoría, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que ni siquiera tenemos a los mismos papás. Así Así es, seamos sí. 14 hijos, ¿eh? Claro. Sí, sí, Son sí. 14 padres diferentes, es Así es, increíble, la pero representación con interna, cada hijo claro. eres diferente, entonces De tienes acuerdo. otra historia, Sí, otra totalmente de acuerdo. experiencia, ¿no? Sí. Sandy, Oigan, ¿querías comentar? aquí hay una pregunta importante, nos dice Chio en Facebook. A mi hija siempre se ha identificado con héroes masculinos. Capitán América, Bestia, en el caso de La Bella y la Bestia, un dragón, actualmente Pantera Negra. Ninguna princesa o muy pocas. ¿Me pueden dar alguna explicación? Y no nos da la edad, pero también aquí es importante recordar, y que ya se mencionó, que hay mucho más héroes masculinos en general, porque también había una persona que nos decía que porque en la literatura o en las películas hay mucho menos, que a qué se debe. Y bueno, en el caso de su hija, de su hija que se identifica más. Y también hemos escuchado testimonios al contrario, de niñas que se identifican mucho y les encanta, por ejemplo, Spider-Man. Entonces, bueno, ¿a qué se debe esta? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, yo creo que, bueno, por un lado hay menos conocimiento de heroínas, porque hay siempre una invisibilización constante del papel de la mujer. Esa parte yo creo que es importantísima. Por lo tanto, cualquier logro que una mujer tenga, ¿sí?, sea si escribimos, sea porque tuvimos algún éxito en algo, generalmente tienden a invisibilizarse por el papel que tiene la mujer. Afortunadamente cada vez se visibiliza más. Y en la pregunta, no me queda muy claro si la pregunta es desde un lugar de confusión, de duda, de por qué su hija tiene más héroes, identificación con héroes masculinos que con heroínas. Bueno, en primer lugar, es por la ausencia de más heroínas donde se puedan identificar. Y si hubiera en algún momento dado confusión por parte de la mamá, yo espero que no se sienta ella confundida, porque finalmente también hay una posibilidad como niña, como niño, ¿no?, de decir, a ver, yo como niña me identifico con lo que tiene, como decía Roberto, me proyecto lo que veo en ese héroe, y no tiene que ser a fuerza mujer. O sea, yo no me tengo que identificar a fuerza por ser mujer con una princesa, ¿sí? Con Pocahontas, con Valiente. No me tengo que identificar necesariamente con una mujer, ni tampoco está mal que un niño se identifique con Pocahontas y con la princesa Mérida de Valiente. Claro, entonces, por supuesto. tenemos una diversidad de modelos a seguir que no tienen por qué encasillarse en un solo lugar, ¿no? Claro, y que es importante darle espacio a los modelos femeninos. Exacto. Tienes toda la razón, de repente se han estado como muy estereotipados en solo las princesas, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo, no sé, ahorita me hiciste recordar, ¿se acuerdan del hombre biónico? Sí. No, bueno, la Sí. locura cuando salió la mujer La biónica. mujer biónica, exactamente. ¿Te acuerdas? No, Blitzen bueno. Baile, Sí, todas queríamos ser la mujer biónica y por supuesto la mujer maravilla ahora, ¿no? Yo ahorita me acordé de Shira, estaba También. He-Man y también Y la- estaba Shira ajá. y era muy Y fuerte, sí. valiente. Y Batman y Robin y hábil. Batichica, Sí. ¿no? Y Exactamente. bueno, y Gatúbela, ¿no? Sí, O sea, sí sí. hay como Ya, algunos ahí personajes estamos. femeninos a los que nos gusta seguir también. y Pero que admirar, depende ¿no? también de los medios, ¿no? Finalmente es para cómo alcanzamos más público, pues incluimos a otros sectores que han sido olvidados. Entonces, este surgimiento es bueno, pero también nos habla de qué valores estamos transmitiendo. Es producto mercadológico. Ujú. Lo que tendríamos que ver es ¿por qué tenemos este tipo de héroes? Me gustaría regresar un poquito rápidamente a esta parte de los narcos. ¿Por qué adoramos o tenemos estas figuras heroicas? Finalmente, porque no hay una estructura social que regule, que controle. ¿Qué hace un héroe? Norma y genera valores. Si la sociedad, si la justicia ya no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Claro. Y entonces Sí, claro. los narcos se vuelven héroes, aunque hagan destrozos, aunque hagan muchas cosas, porque finalmente están poniendo un orden social en su comunidad. Y se ven... Que eso es justo lo que hemos escuchado, ¿no? Es que, bueno, es que construyó una escuela, Exacto. es que hizo una iglesia, Claro. es que embelleció una zona. Ahora, ¿qué haríamos nosotros? Estamos justamente en las conclusiones. Si yo me doy cuenta que mi hijo o mi hija está admirando un antihéroe, porque eso no podemos llamarlos héroes, ¿qué puedo hacer yo como papá? Una de las cosas que hacían
autores como Maguire en los 70s, que hablaba sobre la inmunización ideológica y lo hacía con el fenómeno de las drogas, alcohol, tabaco. Podemos hacer lo mismo. ¿Cómo? No necesitamos decirle, no sigas a este héroe. En el caso de la mamá, no veas solamente héroes masculinos, ve también femeninos. Entre más se lo prohíbas, menos va a funcionar. Claro. Lo que tenemos que hacer es este pensamiento crítico y esta capacidad de análisis que tienen los pequeños, que tenemos todos. ¿Por qué este héroe? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo perjudica a los demás o beneficia a los demás? Que concienticen, analicen. Y entonces lo que estás haciendo es generar pensamiento crítico, generar probablemente esto que llaman resiliencia, generar capacidad de aprendizaje, generar una nueva sociedad que cuestione por qué héroes. Finalmente todos podríamos y deberíamos de ser héroes. El caso que hablaban del joven inmigrante en París. ¿Por qué lo hizo él? ¿Por qué no salieron más si había una multitud? ¿Por qué cuando viene un sismo solamente algunos se aprestan? Finalmente tendríamos que hacerlo si compartimos la idea de que quien está ahí, quien está sufriendo, es otro como yo. Es alguien que me necesita. Y si lo hago por él, lo hago por mí. Y el otro lo hace por mí. Es una colectividad. También. Estamos cada vez más juntos, pero a la vez estamos más solos. Sí, algo que dice Joshua muy, muy importante es, este narco pone orden. ¿Y qué pasa con el policía, el presidente? ¿Qué pasa con las figuras de autoridad oficiales? No están poniendo orden, no son solventes. Y los niños oyen, cuidado con el policía porque te va a robar. Cuidado con, o sea, hay tal corrupción, ¿no? En el gobierno, y todo eso, que entonces los niños ya no creen en los líderes que deberían de creer. Claro. Los sacerdotes son pederastas. El presidente es tonto, el policía es ratero. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el narco, que crea una escuela, que tiene poder, que todo el mundo le obedece. Entonces, sí tenemos que compensar y volver a... O sea, estas figuras de autoridad oficial tienen que volver a ser solventes. Y es que aparte también creo que se perdió la autoridad desde casa. Claro. Julia, o sea, los papás ya no son autoridad. Y bueno, sí, ¿te acuerdas que comentamos que yo escribí un libro justamente sobre el bullying? Y una de las cosas que más me llamó la atención es los maestros diciéndonos, estamos solos. Ya no podemos tener autoridad. Me decían, Cristina, ya no puedo tener autoridad porque cada vez que yo mando un recado, al que le regañan es a mí, al que le gritan es a mí, los papás. O sea, los papás hemos perdido la autoridad, le hemos quitado la autoridad a los maestros, hemos quitado la autoridad a todos los niveles, ¿no? Y entonces los únicos que le están tomando son ellos. Eso es como un boomerang. Un boomerang, claro. Porque quitarle la autoridad a las autoridades, me lo quito yo como padre. Como padre. Pero vuelvo a repetir, vuelvo a la pregunta, ¿tú qué propondrías que tendríamos que hacer? Yo creo que primero hay que cuestionar este narcotraficante que hace esta escuela, ¿a qué precio? ¿Cuántas vidas se tuvieron que sacrificar para tener esto? Y si hay gente que puede lograr una escuela sin necesidad de este costo social, ¿no? Sí habría que poner a los niños a decir cómo llegó a donde está y a qué precio. Y volver a retomar el policía honesto, el policía que sí cumple, el gobernante que se hace, porque sí hay mucha gente en el gobierno que de verdad es buena. Claro, ¿no? Entonces, en todos lados. Tenemos que buscar el ejemplo de este héroe de la vida cotidiana que va todos los días a trabajar y que cumple y que se preocupa. Este médico, esta maestra, hay que buscar ejemplos. Todos los que estamos hoy aquí. Hay un libro muy bonito que son historias para niñas rebeldes. Me encantó, que habla de puros ejemplos de mujeres valiosas. Y este sería un nuevo modelo, decirle, mi hija, hoy en la noche te voy a leer la historia de Frida Kahlo o la historia de Lorena Ochoa. Sí. Y esto de Simone de Beauvoir. Exactamente, claro. Para que vuelvas a tener como heroínas o como héroes personas que vencieron obstáculos y que siguen ahí. Y que tú puedes ser como una de ellas. Tú, Ale, otros referentes. ¿Qué propondrías? Yo lo que propondría sería, sobre todo en las escuelas, ¿sí? Ahorita que tú hablas de la violencia escolar, en las escuelas, y por ahí hay unas investigaciones en Ecuador, donde se está retomando el tema de los superhéroes y de las superheroínas, están retomando justamente a estos personajes para poder, con los niños y las niñas en las escuelas, rescatar las cosas positivas de estos personajes. Entonces, lo que yo propondría en casa sería justamente eso. A ver, ¿a ti te gusta tal héroe o tal heroína? ¿Por qué?
¿Qué te gusta? O sea, cuestionarlo, porque de pronto como papá o como mamá decimos, pues qué bueno que les guste el Superman, pero no me interesó por qué le gusta. Ajá, ¿qué parte de Superman, verdad? Exactamente, entonces preguntarlo, hacer un trabajo conjunto entre padres y madres con escuelas que ojalá, así como esta escuela que hoy está por aquí, que tengan talleres donde tomen. Ahora que estaba invitando al taller, a lo mejor podrían hacer un taller artístico donde se tomen estos personajes y rescatar las cosas positivas para saber y ubicar que hay esos poderes y también hay una vulnerabilidad que no es mala. Mientras más me acerco a mi vulnerabilidad y me siento a gusto, más cómoda estoy conmigo. Y más valor tiene el mismo. Bueno, me uno a lo que refieren mis compañeros y también propongo la regulación emocional. Yo creo que también es importante. Si bien estamos viviendo una época de debilidad de las instituciones, de las funciones parentales, los maestros, etcétera, me parece que algo muy importante que tenemos que comentar es la fuerza de la colectividad, ¿no? El poder regularnos emocionalmente, el poder fomentar respeto al otro, ¿no? Entonces, me parece que sería algo que como padre también aconsejaría y haría. Yo creo que esta parte nos ayuda justamente a acercarnos a quiénes son los héroes de nuestros hijos. Finalmente, ¿los conocemos? ¿Sabemos por qué justamente es Spider-Man? ¿Es el lado oscuro de ese superhéroe o es el lado bonito, comercializable? ¿Dónde está el punto? Y eso nos va a hablar sus necesidades. Hemos perdido eso y simplemente cómprale el traje porque se ve bonito. Acércate, recupera estos vínculos, esta fuerza de colectividad que ya se mencionaba. Por supuesto. Sí. Me piden que mande saludos a la maestra Miriam Camacho y al profesor César y a todos los salesianos y salesianas, Sor Elizabeth, y especialmente a Quetzalcóatl, y aquí también a Jorge, José Luis, Mara, Sebastián Fernando, Marta y Luis. Gracias por acompañarnos a esta escuela. Gracias a todos estos chiquitos, gracias a ustedes 4 por estar aquí. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego. Gracias.